Si hay algo que Dios ama, hermano, en una iglesia, en una familia, es la unidad. Y lo refleja en el capítulo 17 del versículo 21 al 23, que se lo voy a leer yo, no lo lea usted, del libro de Juan, cuando Jesús hace la oración por los discípulos. Y Él les pide esto. Dice, para que todos sean uno, entre otras cosas, ¿no? Porque todo el capítulo 17 es la oración del Señor Jesús. Pero del versículo 21 al 23 dice, para que todos sean uno. Él quiere que usted y yo seamos uno. Amén. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El modelo como parte de la Trinidad, como el Padre y el Hijo son uno, que la iglesia sea una. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer que somos hijos de Dios cuando ve a una iglesia unida. Amén. La gloria que me diste yo les he dado, otra vez repite, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ven cómo el Señor Jesús le está pidiendo al Señor constantemente? Padre, que sean uno así como nosotros, tú y yo, Padre, somos uno. Podría decir como tú y yo y el Espíritu Santo somos uno. Pero está pidiendo esa comparación, ese nivel de unidad. Así como tú y yo, Señor, somos uno, que en la iglesia haya esa unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El Señor quiere que nosotros seamos, repita conmigo, perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muy bien. Y hoy yo quiero hablar sobre la importancia de guardar esa unidad. El Salmo 133 también dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Para Dios, aunque este salmo lo escribía David, esto era una mirada de Dios. Mirad cuán buenos y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Como una orquesta armoniosa. ¿Vio? Aquel que le gusta la música, cuando algo desafina, alguna trompeta suena mal, eso al oído no suena, pero cuando hay armonía es cuando todos los instrumentos suenan a su debido tiempo y en su debido lugar. La iglesia también es hermosa cuando cada hermano cumple su labor, cada hermano hace lo que tiene que hacer, cumple con sus dones. Y para Dios es hermoso que nosotros habitemos juntos y en armonía. Pero hay un problema, no siempre se da. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos conductas que a veces complica la unidad. Además de tener todos un enemigo en común como Satanás, que está dispuesto, está constantemente tratando de destruir la iglesia, destruir la unidad de la iglesia, y lo ha logrado en muchas congregaciones. En ocasiones nosotros, dejándonos llevar por nuestra carnalidad, colaboramos con él, no con Dios, con el diablo. Cuando uno colabora con la unidad de la iglesia, está colaborando con Dios y con su Espíritu. Cuando uno colabora con la división y colabora con la queja, la rencilla, está colaborando con lo que quiere el diablo. ¿Me explico? Si Jesús estuviera presente aquí, nos diría a todos nosotros que seamos uno, como oró cuando se partió para los cielos.
Ya bastante tenemos con Satanás, hermanos, que está tratando de destruirnos. Pues nosotros no actuemos como Él quiere, sino como Dios quiere. La iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia que tenía estos problemas. Si uno lee en 1 Corintios 1:10, Pablo les dice a los corintios, hablando justamente de la unidad: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les rogaba Pablo, que habléis todo una misma cosa, o sea, que tengan un mismo lenguaje espiritual, que no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, y eso se alinea con lo que pidió Jesús en la oración sacerdotal, que seamos perfectos en la unidad. Pablo dice que sean perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Y más adelante, en el capítulo 3, versículo 3, les dice: porque aún sois carnales, le dice a la iglesia de Corinto, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, andáis como hombres naturales. Ustedes saben que Pablo divide el hombre natural, el hombre inconverso que no tuvo un encuentro con Dios, con el hombre carnal que es creyente pero se deja dominar por la carne, y después está el hombre espiritual, el hombre que ha alcanzado una madurez, o la mujer espiritual. Pero acá cuando le dice que no actuáis como hombres, le está diciendo, están actuando como inconversos. Por eso les dice que no haya entre vosotros celos, ni contienda, ni divisiones. Es una exhortación, porque Pablo fue informado que había esas cosas en una iglesia que él había fundado, la iglesia de Corinto, y que estamos estudiando en el libro de Hechos. Y cosas como estas pasan en muchas congregaciones, hermanos, y atentan contra la unidad que Dios tanto ama y por la cual Jesucristo oró. Y nos incluye, hermano. Por eso Pablo les escribe desde la cárcel de Roma, dando este consejo a la iglesia de Éfeso. Y él les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y no el vínculo de la paz. Hermanos, y como podía afectar a los efesios, esa unidad que ellos tenían también nos puede afectar a nosotros. ¿Y qué cosas pueden existir entre nosotros que socavan la unidad de la iglesia? Los celos, primera cosa. Celos. A veces hay celos contra personas por el solo hecho de que hacen algo o están en algún ministerio de la iglesia o algún área de servicio que otra persona no puede estar, entonces siente celos porque la otra persona predica y yo no, la persona canta y yo no, o porque la persona está muy cerca del pastor y a mí no me gusta que esté cerca del pastor, o porque tiene amigos que a mí no me gusta que sean sus amigos, yo los quiero para mí. Celos. Y cosas semejantes. No solo los celos pueden afectar la unidad de una iglesia. La unidad de la iglesia puede ser afectada por la murmuración. ¿Y qué entiende usted por murmuración? Es un grupo de personas que se reúnen y comienzan a hablar de otra persona que no está presente, pero malintencionadamente,
Comienzan a criticar, como decimos aquí en Uruguay, a sacarle el cuero. Una cosa es realmente reunirse y preocuparse por algo que está pasando en la iglesia y ponerse a orar. Eso es algo maduro. Vamos a orar por este problema. Vamos a orar por este problema que hay en la iglesia y vamos a hablar con nuestro pastor a ver qué podemos hacer. Pero no hablar a espaldas de otra persona sin ningún problema, sin querer que el pastor se entere. La murmuración es algo que destruye la iglesia. La murmuración malintencionada es destructiva. Y eso divide la iglesia. El pastor no nos escuchó. María, la hermana de Aarón, y Aarón, el hermano de Moisés. Bueno, los dos hermanos de Moisés comenzaron a decir de Moisés: Moisés tiene mujer cusita. Era que tenía una mujer negrita. Y Moisés no escuchó nada. Pero empezaron a murmurar y el pueblo murmuraba de que Moisés se había agarrado una señora morochita. Y estaba en todo su derecho. Sin embargo, el Señor escuchó. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Lo llamó al tabernáculo a todos. Vengan aquí. Y María se agarró una lepra y estuvo apartada del campamento no sé cuántos días, que el pueblo no podía avanzar. Porque la murmuración congela al pueblo, no lo deja avanzar. El problema es que de eso de que murmuramos, después nos tenemos que venir a la iglesia y ponernos la cara de hipócrita más linda que tenemos y decir: Dios te bendiga, hermano. Pero le estuvimos clavando un cuchillo. ¿Miento yo o no? ¿Estoy mintiendo? Tal vez usted no se siente afectado porque no hizo nada. Pero hay sí personas que sí, que están en la roca. Y eso no es de Dios, eso afecta a la unidad de la iglesia. Ahora, también continúa diciendo divisiones. Como ocurría en la iglesia de Corinto, había partidarismo. Habían pasado tantos pastores, hermano, por esa iglesia, que se hacían grupos, que unos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, y otros que se creían los más espirituales dicen: yo soy de Cristo. Como diciendo que cada uno tenía un pastor favorito. Yo escucho a este, yo para mi pastor favorito es este, yo mi pastor favorito es este. Y como que en la iglesia como que todos tenemos favoritos, pero no hablo de los pastores. Usted escucha el que quiera. Lo que le quiero decir es que muchas veces nosotros tenemos amistades favoritas. Y que si vos te juntás con ese, no te juntás conmigo. Y si te juntás con el pastor, no te juntes conmigo. No seas alcahueta del pastor. O como le dijeron un día a mi pastor, cuando todavía no era pastor: vos no sos alcahuete, vos sos un avestruz verde, le dije. Y el pastor lo único que hacía era andar atrás de los pastores tratando de servir al Señor con ningún ánimo de alcahuetear. Era estar detrás de los pastores, porque así era que se merecía. Hay que sujetarse a los pastores, porque ellos velan por vosotros como quienes han de dar cuenta. A ustedes muchas veces les queda la parte de que sujetarse a los pastores. Yo no me sujeto a nadie. Pero se olviden de la parte que el pastor tiene que velar por ustedes como quien ha de dar cuenta. Esa es la parte difícil para mí. Que es mucho más difícil que usted que se sujete. Entonces, hermanos, el partidarismo en la iglesia, los amiguismos en la iglesia. Usted tiene que ser amigos de todo. Tiene que ser hermanos de todo.
Pero evite los grupos donde se murmura. Y si alguien murmura, hermano, por favor, vamos a orar. Pero no dejes que se armen esas cosas. Y los que no saben ni lo que estoy diciendo, por favor, algún día lo sabrán. Pero no entren en eso, porque eso es pecado delante de Dios. Y esto está afectando, hermano, muchas veces. Nos puede afectar a nosotros. Por supuesto que nos afecta a nosotros. Hay celos, hay murmuraciones, hay divisiones grupales. Hay preferencias por unos hermanos sí y por otros hermanos no. Y nosotros no estamos libres de estas cosas. Si los corintios no estuvieron libres, si los de Éfeso no estuvieron libres, nosotros no estamos libres, ni ninguna iglesia acá en Uruguay está libre. Corintios capítulo 3, versículo 1 dice, porque somos carnales, niños en Cristo. ¿Sabe usted por qué existen las divisiones en la iglesia? Por la misma razón que existían en Corinto. Porque somos carnales, porque somos niños en Cristo. Eso sí significa que no hay madurez espiritual. Hay carnalidad, hay inmadurez, hay niñez en Cristo. No somos personas maduras como para taparle la boca a alguien y decir, no hables más, cállate que eso me está contaminando, aún sin saber que es verdad. Pero a mí me contamina lo que entra por acá. Y llega a mi corazón. ¿Y será verdad de lo que dicen? Si yo soy un carnal, eso me va a entrar. Pero si yo soy espiritual, el de espiritual discierne todas las cosas, dice la palabra de Dios. Las procesa. Y dice, ¿y esto? Voy a hablar con el pastor a ver. No, alcahuete. No, voy a hablar con el pastor, a ver qué pasa. Esto es así. Y que yo me entere. Lo que usted me está pidiendo, pastor, es muy duro, muy loco. Claro, vamos a hablar a la espalda, pero cuando hay que hablar con el pastor, no habla. O cuando hay que hablar con un hermano, porque acá no estoy diciendo que hablan de mí. Pueden hablar de cualquiera de los que estamos acá. Pero cuando hablemos, que sea por orar, para preocuparnos, para velar, para ayunar, para un cambio en la iglesia. Sí podemos ser, a mí me parece que esto está mal, vamos a orar para que cambie. Pero no hablar por hablar y por sacarnos las ganas de chusmear. Eso trae divisiones en la iglesia, hermano, por más que estemos todos sentaditos juntos acá. Eso no es unidad. La unidad se ve en el espíritu. Y la unidad es cuando todos están en un mismo sentir. Cuando podemos mirar a un hermano a los ojos sin pensar, vos que sos esto. No, hermano. La unidad es más que estar juntos. Mucho más. Eso existe por la razón de que somos carnales, niños en Cristo. Muchas veces nos creemos maduros, pero si estas cosas están en nosotros, aún somos niños inmaduros en Cristo. Somos dominados por la carne. Por esas razones es que están las contiendas, por esa razón están las divisiones, por esa por esa razón están las murmuraciones, porque no hay madurez. Intente hablar con un maduro y llevarle un chusmerío. El maduro enseguida le va a decir, bueno, ya sí, vamos, y si llamamos al otro hermano y hablamos acerca de este tema, ¿qué te parece? O vamos a orar, no nos animamos ya a hablar, vamos a orar a ver si esto es así. Eso es un acto de madurez. Pues si te digo, mira vos, qué bárbaro, y después le dice a otro y le dice a otro más, eso es signo de, pero no solo de murmuración, de inmadurez, sino puede ser producto de que una iglesia se deshaga. Porque cuán grande bosque enciende una pequeña llama. La lengua, según el libro de Santiago. No es así. Entonces eso quiero que los que están aquí, que sabe Dios por qué están aquí, que sepan cómo es
el asunto de cómo debemos hacer para contrarrestar eso, ese espíritu que quiere atentar contra la iglesia. Y la iglesia, cuanto más linda está, cuando más gente viene, por supuesto que Satanás está más enfurecido. ¿O usted cree que el enemigo estaba aplaudiendo contento cuando los muchachos acá se estaban bautizando? Está furioso. Está furioso. Está furioso conmigo, está furioso con los líderes jóvenes, está furioso con todos los que hacen algo para la obra de Dios. Y está contento con aquellos que lo único que hacen es hacerle la pata al diablo. Porque sin darse cuenta por su inmadurez, están siendo producto de murmuración. Mire, hermano. Entonces, ¿cómo atacamos esto? Pues yo no solamente quiero decirle el problema, sino el antídoto contra ese problema. El capítulo 4 de Efesios dice la unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Primera cosa. Pablo dice, yo preso en el Señor porque él estaba en una prisión de Roma. Dice, les ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Y yo se lo voy a parafrasear para que usted entienda. En otras palabras, les ruego que si son creyentes, vivan como verdaderos cristianos, vivan como lo que son. Eso es lo que significa, parafraseando. Si son cristianos realmente, si se llaman creyentes, vivan como lo que son, verdaderamente creyentes. Ahora, vieron que el título es la unidad del Espíritu. Y empieza a dar ciertos pasos para que la unidad en la iglesia permanezca. Dice, con toda humildad, primero, versículo 2, humildad. Me gustó mucho la definición que encontré en un diccionario bíblico, entre muchas otras, pero solamente una porción porque la definición era muy larga. Dice, la humildad es la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden. O sea, es una persona que de repente tiene merecimientos que le correspondan, derechos que le corresponden, pero que renuncia a ellos por amor a otras personas. Ejecuta el acto de humillarse. Ay, no, humillarse no. Yo jamás me voy a humillar. Humillarse es un acto de un cristiano. En este contexto que estamos hablando, humillarse todo en pro de la unidad. Si a mí me hicieron algo, pero si yo tengo que poner la otra mejilla para que la cosa no se complique y la cosa no se haga un problema entre dos personas, sino un problema entre dos familias o un problema entre unos o cuantos más, yo me tengo que humillar. Y yo le voy a decir algo, hermano. Creo que usted alguna vez se ha humillado, pero yo me he humillado varias veces. Pudiendo hablar, callarme para que sufra yo, pero que no sufra el cuerpo. Porque si yo hablaba, las cosas se ponían peor. Entonces, hermano, uno muchas veces tiene que callarse la boca y humillarse para, aunque tenga razón y que vea que las cosas no son así, tan así como se dicen. Se humilla. He tenido que escuchar que esta iglesia es un desastre, que esta iglesia era así, que esta iglesia era así, esta iglesia está acá, que tal. Lo único que me falta decir, ¿por qué no se va, pastor? Y bueno, yo, sí, está bien, sí. Pero pudiendo haber contradecir todo, pero si yo contradecía todo, nos peleábamos. Entonces, me humillaba, callaba la boca. Y hay personas que
Yo creo que aquí se están callando la boca por amor de la obra. Y les digo algo, hacen bien. Usted, preferiblemente sufra usted, pero no la obra. La obra tiene que permanecer en pie. Y después usted a lo último de todo me va a entender por qué. La obra tiene que permanecer en pie, cueste lo que cueste. Entonces la humildad es la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o que renuncia a ellos por amor a otras personas. Ejecuta el acto de humillarse. Como dijimos en este contexto, es en pro de la unidad. Y si queremos tener unidad, todos tenemos que ser humildes. Porque es imposible que la unidad sea guardada en la iglesia. En la iglesia, esa unidad que Dios demanda, si en nosotros no hay humildad. ¿Y qué es lo opuesto a la humildad? Es el orgullo, la soberbia. Y motivos para ser orgulloso y soberbio tuvimos en el mundo, pero en la iglesia siendo soberbio y orgulloso, no, hermano. Eso déjelo para la vieja vida. Hay que vencer el orgullo y la soberbia, hermano. Hay que vencer esas cosas que lo único que hacen porque yo tengo razón y porque esto es así y acá se va a hacer mi voluntad porque a mí se me antoja. No, hermano, humildad. Renuncie a los derechos por amor a la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque no he escuchado ni un amén desde que arranqué el culto. No sé si están todos murmurando o están de acuerdo conmigo. La mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué significa la mansedumbre? Porque acá dice con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre significa ser manso, dócil, suave o bueno en el carácter y en el trato con los semejantes. A ver, una persona mansa, para mantener la humildad, no solamente tenemos que ser humildes, renunciando muchas veces a nuestros derechos, sino que también tenemos que ser mansos, que es ser dócil, que es ser suave, bueno, en el carácter, pero en el trato con los semejantes, que nuestras palabras, nuestras respuestas no sean las respuestas de alguien grosero o alguien grosera, sino que sean respuestas o palabras sin buscar herir, suaves, de alguien bueno, alguien dócil. Eso es una persona manso. Pero esto requiere mucho autocontrol y una rígida observación bíblica. A veces se confunde con debilidad. Si sos un manso, ¿qué pasa? Sos un bobo, un tonto. Eso es lo que pasa. Sos un manso, sos bobo, te dejás pasar por arriba, a vos te pasan por arriba. Ay, pastor, a vos te pasan por arriba, te dejás hacer cualquier cosa. No, no es así. Yo soy conscientemente manso. Cuando soy manso. Porque la mansedumbre se me ha escapado un par de veces. Se me ha ido, por ahí me he olvidado de la mansedumbre. Pero no es símbolo de debilidad. Todo lo contrario. Supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presa del enojo o el rencor. Requiere un gran esfuerzo para yo no tener que enojarme, para manejar situaciones difíciles y caer presa del enojo o el rencor. Eso es la mansedumbre. Porque si fuera por nosotros, hermano, muchas veces actuando la carne, nos diríamos cosas muy hirientes y muy feas. Pero no podemos actuar así. ¿Cuántas veces te dicen cosas que te dan ganas de decirle un montón de cosas de devolución? Pero no se trata de eso.
La mansedumbre es una virtud cristiana, hermano. Moisés tenía esa virtud. Jesús dice que él era manso y humilde de corazón. ¿Somos mansos, hermano, nosotros en pro de la unidad? ¿Somos dóciles, suaves, buenos en el trato con nuestros semejantes y nuestros hermanos, pero en pro de la unidad? Todo para mantener la unidad del cuerpo. Continúa. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar significa llevar una carga o peso. Es sufrir como lo hizo Jesús, que soportó el peso de la cruz. O sea, que es servir de apoyo debajo de. Aquí nos dice que debemos soportarnos los unos a los otros. O sea, estar dispuestos a llevar la carga del peso que nos implica una persona difícil o débil. Yo no tengo que soportar a alguien que me llevo bien. Pero si hay alguien que es complicado o complicada, pero por supuesto que la tengo que soportar. Soportar no es dar la razón en todo, no se trata de eso. Pero sí ir una y otra vez y tratar de ponerse ese peso, esa mochila, de decir, voy a soportar por amor a la obra, aunque esa persona sea débil en la fe. Aquellos que son fuertes, dice la palabra de Dios, que soporten las flaquezas de los más débiles. Pero esto, espere. Entiéndame bien, no es que yo se lo estoy pidiendo a la mitad de la iglesia y a la otra mitad que haga la contraria, ¿no? No, se lo estoy diciendo a todos. Porque va a haber un grupo acá que va a decir, bueno, nosotros tenemos que ser los que vamos a soportar. Y el otro dice, nosotros vamos a ser los soportados. Es muy fácil. Me tiran la retranca y vamos arriba. Qué fácil es así. No, todos tenemos que actuar así en la iglesia. Soportarnos, llevar el peso de alguien que realmente es difícil de soportar. O sea, sufrir, pero dice con paciencia, dice soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, sufrir las circunstancias adversas esperando de una manera voluntaria, eso es la paciencia y no por la necesidad. Y la palabra nos exhorta a soportarnos con paciencia, sabiendo esperar el cambio de la otra persona, que soportemos todo tipo de cosas en pro de la unidad. O sea, soportándonos, sí, yo soporto a un hermano, a una hermana, con paciencia, o sea, esperando, pero con voluntad, voluntarioso, no esperando como, no aguanto más, ya, pastor, no, voluntariosamente yo tengo que esperar y en amor soportarlo. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Si esto yo lo hubiera sacado de un librito y se lo estoy predicando, usted puede apedrearme, pero se lo estoy sacando de la palabra de Dios. Y esto es una realidad que puede ocurrir aquí y en cualquier iglesia. Viene bien para cualquier iglesia una predica de estas. Porque en todos lados se cuestionaba. Entonces todos debemos soportarnos con paciencia. Usted a mí, yo a usted, ustedes entre unos y otros. Con paciencia, en amor. No aguanto más, pastor, no aguanto más. No, Dios está tratando con tu paciencia, tu soportar en amor. Claro, si hacemos eso una y otra vez y la persona no arranca, a nosotros no nos queda nada más para hacer. Pero al menos nosotros poner todo el empeño posible. Queda poco. Y aquí, hermano, entra una palabra que
versículo 3, que yo considero que es muy, muy importante que nosotros entendamos. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito significa actuar con diligencia y cuidado en espera para hacer una cosa. Dios nos llama a ser solícitos, o sea, diligentes y cuidadosos en guardar, dice la palabra de Dios. O sea, yo tengo que ser solícito, o sea, diligente, muy cuidadoso. ¿En qué? Solícitos. ¿En qué? En guardar. La palabra guardar en griego es teros. Guardar de pérdida o daño significa mantener el ojo puesto sobre eso. Como poner líneas completas militares para guardar y vigilar que nadie nos saque esa unidad. Aquí nos dice la palabra que nosotros tenemos que ser bien diligentes, estar con el ojo bien puesto en guardar, como quien fuéramos militares, guardando ¿qué? La unidad del Espíritu. Mire, hermano, acá hay algo que a veces pasamos por alto. Usted no tiene que ser humilde y manso y soportar con paciencia a los demás, con amor, y estar, ¿verdad?, para guardar cualquier tipo de unidad, sino para guardar la unidad del Espíritu. Y Espíritu está con mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. Escúcheme bien. Dios ya nos hizo uno. Nosotros no hacemos la unidad. La unidad la tenemos en el momento que somos injertados en el cuerpo de Cristo. Fuimos bautizados en el Espíritu, que tiene dos significados. Uno es inmersos en el cuerpo de Cristo, somos bautizados en un cuerpo, y otro es ser bautizados en el poder del Espíritu, que es otra experiencia posterior. Cuando usted se entrega a Cristo y de corazón, el Espíritu Santo lo sumerge en el cuerpo de Cristo y lo hace un miembro, un brazo, una pierna, una mano, alguien capacitado de condones. Y usted, una vez que está en el cuerpo de Cristo, está dentro del cuerpo de Cristo, que es una analogía, usted tiene que ser solícito, atento como un militar para guardar la unidad de ese espíritu que le puso en el cuerpo. Usted no puede hacer nada para violarla. Usted no puede decir, ¿qué me importa la unidad? A mí si me hirieron en esa iglesia 2 o 3 veces. No. Usted tiene que estar dispuesto a velar con toda su alma como si fuera un ejército por la unidad del Espíritu. ¿Me hago entender? Es la unidad del Espíritu Santo, no es nuestra unidad. Nosotros tenemos que guardar la unidad del Espíritu Santo en nosotros. Si estamos aquí juntos es porque el Espíritu nos hizo uno. Ahora yo debo guardar la unidad y no atentar contra la unidad con ese tipo de cosas que nombré anteriormente. Debo guardarlo. Los jovencitos que están en un grupo de WhatsApp, guarden la unidad del Espíritu. Tienen que ser uno. Niéguense a sí mismos. Aunque tengan que sufrir de otro una cachetada, nieguen a sí mismos. Sean humildes. Si alguien le contesta groseramente, ustedes contesten con amor. Todo por guardar la unidad de ese grupo. Y así para todos nosotros. Es guardar la unidad del Espíritu. No es la unidad de un grupito de amigos. Por favor, hermano. Tenemos que ser amigos hasta el fin. Por amor de Dios, hermano. Esas son pavadas. Todos tenemos que ser amigos y hermanos en Cristo, no 2 o 3. Por amor de Dios.
Todos los cristianos tenemos que ser amigos y hermanos en Cristo. Yo sé que me puedo llevar bien con unos y con otros, pero todos tenemos que ser una familia. Yo no puedo tener preferencias por unos y por otro y el resto que los parta un rayo. Eso es guardar la unidad. Yo tengo que guardar la unidad de todos los hermanos que el Espíritu nos dio. Esa unidad. Guardar la unidad en el Espíritu y, como dice, termina acá, en el vínculo de la paz. Hacerlo pacíficamente, vincularnos pacíficamente. Amén. Vincularnos pacíficamente. Para terminar, esto no es la unidad de un grupo de hermanos, ni la unidad de un club social, la unidad de un grupo de fútbol. Es la iglesia del Señor. Déjese de celitos, de grupitos, de rencores, de tonterías, porque el Espíritu Santo quiere la unidad de que Él puso se guarde. Y no está nadie excluido de acá. Y si no lo hacemos, ¿qué pasa, pastor? Estamos en graves problemas. No solo porque la iglesia puede ser herida, sino porque en 1 Corintios 3, 16, 17, hablando justamente de ese cuerpo que acá Pablo lo llama templo, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos está hablando todo. ¿No sabéis que somos templo de Dios, iglesia? El templo no es estas cuatro paredes, no. El templo de Dios somos todos nosotros, cada uno de nosotros. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, o sea, si alguno destruye la unidad del templo de Dios, dice, Dios lo destruirá a él o a ella. Se la va a tener que ver con el Señor. ¿Saben las veces, hermanos, que he visto personas que han destruido la unidad de la iglesia? Con murmuraciones, con rencilla, con grupos, con esto, lo que sea. Y han terminado en la ruina espiritual. Le podría nombrar por lo menos 5 o 6. Que hoy no están en ninguna iglesia o que están y están mal. Le han pasado miles de cosas. ¿Y por qué? ¿No saben por qué? Porque han intentado destruir iglesias, hasta maldijeron iglesias. Entonces nosotros tenemos que entender y tomar muy en serio lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Si alguno destruye el templo de Dios o el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, hermano, Dios ya no hizo parte, ya hizo su parte. Nosotros debemos hacer la nuestra. Si nosotros no guardamos la unidad de la iglesia, ¿quién la guardará? ¿El diablo? ¿Los ángeles? Si usted no hace su trabajo, si usted no hace todas estas indicaciones, porque sé que esta palabra usted va a la esquina y ya se olvidó. Es así. Pero tiene YouTube para darle una repasadita. Si usted cumple con estos pasos de que tenga humildad en el cuerpo de Cristo, se mueva con mansedumbre, que soporte con paciencia a los unos a otros en amor, si es solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, estamos haciendo nuestro trabajo y estamos contribuyendo nuestro granito de arena para que en la iglesia haya
paz. Si hay un problema entre dos, usted medie para que ese problema desaparezca. ¿Me explico? Entonces usted ahí va a estar aliado con el Espíritu Santo para hacer algo a favor de lo que el Señor quiere. Pero si usted hace una división o se alía para hacer una división, usted está en comunión con Satanás para destruir la iglesia. Y no hablo más. Vaya conclusión. Que Dios le bendiga y espero que todos sepamos entender lo que se habló. Me olvidaba de la Santa Cena. Vamos a participar de la Santa Cena.